Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Antonio Gallardo de la Rosa, médico radiólogo, adscrito al área de tomografía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, turno vespertino. Vamos a continuar con la siguiente charla, es tomografía en pacientes inmunocomprometidos con dolor abdominal agudo. Los objetivos son los siguientes: hacer una revisión rápida de las causas más frecuentes de dolor abdominal en pacientes inmunocomprometidos. Con esto vamos a enfocarnos en los hallazgos radiológicos más característicos y vamos a hacer una breve exposición de casos ilustrativos mediante la modalidad de tomografía. Pequeña introducción. El tracto gastrointestinal va a albergar un espectro diverso de microorganismos que van a constituir la microbiota intestinal normal. La mucosa intestinal y el tejido linfoide asociado al intestino, en conjunto con esta microbiota, van a modular las respuestas inmunitarias y mantener la homeostasis, protegiendo así al organismo de los microorganismos patógenos y tolerando los antígenos alimentarios. La inmunosupresión va a alterar la función de la barrera mucosa intestinal, dando lugar a patología inflamatoria e infecciosa. A su vez, también va a favorecer la aparición de ciertos tipos de neoplasias y la reactivación de infecciones latentes. Estas patologías van a presentar hallazgos radiológicos característicos. Generalmente, o la mayoría, vamos a ver más adelante, comparten muchos o la mayoría de los hallazgos y ciertos otros son característicos de cada una. Por lo tanto, las pruebas de imagen van a componer un papel importante en el diagnóstico, cribado y el seguimiento de las enfermedades gastrointestinales en este tipo de pacientes. Bueno, hablando un poco de fisiopatología de manera general, vamos a tener que el sistema inmunitario va a constar de 3 componentes principales. En este caso, el primero es el epitelio intestinal, que es la capa más superficial del revestimiento intestinal en íntima relación con la luz. Segundo es la lámina propia, una capa fina de tejido conectivo laxo de sostén que se encuentra directamente por debajo de la membrana basal del epitelio. Y en tercer lugar, el tejido linfoide asociado al intestino, que va a estar representado por las placas de Peyer, los folículos linfoides aislados y ganglios linfáticos mesentéricos. La primera línea, que es el epitelio, proporciona mediante la secreción de una capa de moco la primera línea de defensa junto a péptidos antimicrobianos que van a prevenir la invasión de organismos simbióticos. Dentro de la lámina propia, como ya les comentaba, se encuentran linfocitos T, tanto reguladores, células CD4 y células CD8, así como linfocitos B, que cuando se van a activar van a formar las células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. En conjunto, estos componentes van a desempeñar un papel crucial en la inflamación y la respuesta a antígenos, así como el inicio de una respuesta inmunitaria. Entonces, en los casos de inmunosupresión o en pacientes inmunocomprometidos, se ve afectado cualquiera de estas 3 partes importantes en el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque va a influir directamente en el sistema inmunitario las diferentes patologías o bien los tratamientos para muchas otras patologías. Como por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias pueden afectar la respuesta inmunitaria de las células B, como pueden ser la agamaglobulinemia de Bruton o una inmunodeficiencia común variable. Otras enfermedades, como el síndrome de DiGeorge, van a alterar la respuesta inmunitaria de las células T. O pacientes con enfermedades granulomatosas en las que influye como tal la respuesta de los neutrófilos y macrófagos. A su vez, muchos fármacos inmunosupresores, como los utilizados en las terapias posttransplantes de órganos o células madres, o ciertos agentes quimioterapéuticos van a suprimir el sistema inmunitario al disminuir las citocinas inflamatorias. Otros casos, como los glucocorticoides, van a suprimir la inmunidad celular al inhibir los genes que van a codificar para diversas citocinas y también van a suprimir la inmunidad humoral. Entonces, ¿qué papel tienen las imágenes? Bueno, como les mencioné anteriormente, las técnicas de imagen van a desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico, la definición de la extensión
la identificación de complicaciones y la evaluación de la respuesta al tratamiento. En este caso, y nos vamos a enfocar como tal, la tomografía se va a utilizar para la confirmación y evaluación de la extensión de la enfermedad, así como la estadificación de las diversas neoplasias malignas que se pueden desarrollar, y nos ayuda de manera muy importante la evaluación del engrosamiento de la pared intestinal, así como las manifestaciones extraintestinales. Las patologías que vamos a ver más adelante presentan hallazgos radiológicos comunes. En muchos casos es relevante conocer la historia clínica y el tratamiento recibido por el paciente para poder orientar a un diagnóstico certero. En este caso vamos a iniciar con la revisión de una de las patologías más frecuentes, que es la enterocolitis neutropénica, en la cual se presenta una enterocolitis necrotizante, con afectación principalmente de ciego y colon ascendente. En estos casos se van a presentar en pacientes con neutropenia grave, menos de 1000 microlitros. ¿Cuáles son los factores de riesgo o qué pacientes se ven más involucrados en la presentación de esta patología? Bueno, son pacientes sometidos a quimioterapia o tratamiento con esteroides, de los que se encuentran pacientes con leucemia, que es la más común, linfomas, anemias aplásicas, en el SIDA y en trasplantes de órganos sólidos. Como les mencioné de manera general, se va a presentar una alteración en la mucosa gastrointestinal, una mucositis, presentando también edema intestinal, una ingurgitación vascular y alteración de la superficie mucosa. Los principales hallazgos tomográficos es un engrosamiento intestinal mayor de 3 milímetros. Se menciona que pacientes que presenten un engrosamiento mayor de 10 milímetros tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque son los que tienden a presentar más complicaciones, como puede ser la isquemia intestinal y la perforación. Vamos a encontrar un realce mucoso marcado, infiltración de la grasa periférica, una ingurgitación vascular. En muchos casos también se va a presentar ascitis y en el momento, en casos más avanzados o graves, la neumatosis intestinal y las complicaciones como isquemia y perforación. Muchos de estos pacientes se van a presentar con casos por la respuesta inflamatoria o como tal el proceso inflamatorio que presenta la pared intestinal con hilo intestinal adinámico. Y aquí tenemos dos imágenes de tomografía contrastada de abdomen en cortes axiales y un reformateo en coronal, donde los hallazgos principales es a nivel de ciego y colon ascendente un marcado engrosamiento de la pared intestinal con realce de la mucosa. Podemos observar que existe una estriación de la grasa pericólica adyacente, así como el líquido libre a nivel de la corredera parietocólica. En este caso, la mayor afectación es a nivel del colon derecho, tanto ciego como ascendente. Pero podemos observar también en el reformateo coronal que se ve afectado también parte del segmento descendente del colon, igual observando un engrosamiento marcado de la pared intestinal con realce mucoso e ingurgitación vascular. Tenemos otro caso, igual paciente, es un estudio de tomografía abdominal, axial y reformateo en coronal, pacientes con doble contraste, donde el hallazgo, como les comentaba, es ese engrosamiento difuso de la pared del intestino, en este caso a nivel del ciego predominantemente, con extensión, como podemos ver en reformateo coronal, parte de la válvula ileocecal e ilion terminal, con estriación de la grasa periférica e ingurgitación vascular. Entonces, en la bibliografía también pueden encontrar esta patología como una tiflitis, que igual está determinada más que nada a la afectación tanto en el ciego como en colon ascendente. Igual otra de las patologías que se ven muy frecuente en este tipo de pacientes y en el caso de nuestro hospital es muy común, son las colitis infecciosas. Nos vamos a enfocar principalmente en la colitis pseudomembranosa. En este caso, la etiología principal pues, es una colonización por el Clostridium difficile en el intestino tras la administración de antibióticos. Generalmente es una afectación difusa, una pancolitis, aunque en el 90% de los casos existe una afectación aislada del colon ascendente en este caso. De los hallazgos tomográficos,
De igual manera, hay un marcado engrosamiento excéntrico o circunferencial de la pared intestinal, con un edema submucoso y realce de la mucosa con administración del medio de contraste, además de infiltración grasa pericólica. En este caso, y esta se puede presentar y se considera una de las complicaciones graves, es el megacolon tóxico, determinado por un aumento del diámetro de más de 6 centímetros de las asas del colon. Y aquí tenemos el siguiente caso. Es una tomografía abdominal contrastada. Podemos observar ese engrosamiento circunferencial y difuso de la pared intestinal con un marcado realce mucoso, estriación de la grasa periférica. Como podemos observar en el corte coronal, existe una afectación tanto del ciego, colon ascendente, así como del segmento descendente y sigmoides del colon. Y aquí tenemos dos imágenes, una de radiografía abdominal y la tomografía, en el cual podemos observar una marcada distensión de las asas, principalmente del colon transverso, y en la tomografía podemos corroborar ese engrosamiento difuso de la pared, con realce marcado de la mucosa, el edema submucoso, así como la extracción de la grasa periférica. En este caso podemos observar múltiples adenopatías retroperitoneales. Acá otro caso, de igual manera, importante realce y engrosamiento de la pared intestinal a nivel de sigmoides, incluso con extensión a tercio superior del recto, con realce de la mucosa, con estriación de la grasa periférica, además de líquido libre pericólico. En el reformateo, en coronal, podemos observar ese aumento del diámetro de las asas del colon descendente, lo que se traduce como un megacolon tóxico. En este caso es importante, ¿por qué? Porque el manejo, en este caso, cambia. Pasa de ser un manejo conservador a posiblemente una urgencia quirúrgica, lo cual pues cambian el pronóstico del paciente. Otra de las patologías que nos podemos encontrar en este tipo de pacientes es la reactivación de infecciones latentes. De manera general nos vamos a enfocar en la reactivación de una tuberculosis intestinal. Es muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos y tiene una predilección por la región ileocecal y el colon ascendente. Es importante tomar en cuenta que dentro de la presentación de una tuberculosis extrapulmonar es la afectación gastrointestinal. Es la segunda en frecuencia después de la afectación ganglionar. ¿Cuáles son los hallazgos característicos en este tipo de pacientes o de patologías? Se va a presentar un engrosamiento de la pared intestinal, como hemos estado valorando anteriormente, con estrechamiento de la luz intestinal o en su caso estenosis. Y también se puede presentar una apertura de la válvula ileocecal. A diferencia de las patologías que hemos visto anteriormente, en estas se van a presentar adenopatías mesentéricas, en este caso de aspecto quístico. ¿Por qué? Porque van a presentar necrosis central. Y aquí tenemos dos imágenes, cortes de tomografía, cortes axiales, en el que podemos observar a nivel de la región ileocecal, con afectación tanto del ciego como del ilion distal, de un engrosamiento difuso de la pared, con estriación y aumento de la densidad de la grasa periférica. Podemos observar que hay múltiples sitios con estrechamiento luminal. En este otro caso, de igual manera, vamos a corroborar esa afectación a nivel de región ileocecal, ilion distal, por tanto engrosamiento difuso y concéntrico de la pared intestinal, con un realce mucoso, edemas de la submucosa, con estriación de la grasa periférica. En este caso, dichos cambios inflamatorios van a condicionar esa disminución de la luz, con dilatación de las asas intestinales de manera retrógrada. En este caso es un paciente que se presentó con datos de oclusión intestinal.
Entonces, igual, como les mencioné, tanto se puede presentar alteración en un paciente inmunocomprometido debido a infecciones o alteración de la mucosa. Hay otras patologías que son resultantes de los tratamientos como tal. Una de ellas es la enfermedad de injerto contra huésped. En este caso, la fisiopatología es los linfocitos T del injerto de donante van a atacar a las células huésped en los receptores de trasplante de células madres, particularmente las células epiteliales tanto en piel, tracto gastrointestinal y el hígado. Y aquí podemos subdividir la enfermedad de injerto contra huésped en una aguda, entre 10 a 40 días después del trasplante, una aguda de inicio tardío, que se pueden presentar a más de 100 días después del trasplante. En este caso, se va a comprometer el tracto gastrointestinal en el 54% de los pacientes. Y el sitio más afectado es el intestino delgado, seguido del colon. Los hallazgos tomográficos. Va a haber una dilatación de las asas intestinales, un engrosamiento de la pared y marcado realce de la mucosa con estratificación mural. Nos va a dar el famoso signo de la diana. Las manifestaciones extraintestinales son una extracción de la grasa mesentérica, congestión de los vasos rectos y ascitis, con ausencia de linfadenopatía mesentérica. Esto es importante porque así podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que hemos estado revisando. En casos crónicos, o en el caso en el que se presente un engrosamiento crónico de la pared intestinal, se pueden presentar un estrechamiento luminal focal o múltiples sitios de estenosis. En el caso de la enfermedad de injerto contra huésped crónica, va a ser la causa principal de mortalidad no relacionada con la recaída, más de 2 años después del tratamiento, y suele desarrollarse en los 3 años posteriores al mismo. En el caso específicamente de la enfermedad de injerto contra huésped crónica, va a incluir un engrosamiento crónico de la pared con posible estrechamiento luminal focal o estenosis. Y aquí tenemos unos ejemplos. Son 2 imágenes de tomografía, un corte axial, donde podemos ver un importante realce de la mucosa de manera difusa, con edema de la submucosa, que se ve corroborado en el corte coronal, donde a su vez existe una ingurgitación vascular de los vasos rectos. Cada otro caso, donde igual podemos observar ese realce marcado y difuso de la pared intestinal con engrosamiento, edema de la submucosa, que se muestra un poco más hipodenso, y realce de la serosa, lo que va a dar ese aspecto del signo de la diana. Y aquí tenemos una imagen en un caso de una enfermedad de injerto contra huésped crónica, en el cual podemos ver este engrosamiento difuso de la pared intestinal. Vemos el edema de la submucosa, un comportamiento hipodenso, y realce de la serosa, con ligera estriación de la grasa periférica. Entonces, estos son casos, o este es un caso de una enfermedad de injerto contra huésped en fase crónica. Se menciona en la bibliografía que en estos casos nos puede ayudar mucho la resonancia magnética para poder definir cuando existe como tal, nosotros vemos acá una hipodensidad de la submucosa, para poder diferenciar si es en caso de fibrosis, en caso de un estadio crónico, o si se presenta como tal con edema. En un caso de enfermedad de injerto contra huésped en una fase aguda. Otra más relacionada con el tratamiento es la enteritis por radiación o enteritis rádica. En esta la afectación pues es una afectación de la mucosa por la muerte celular con ulceración debido a la radiación. Esta es una complicación de la radioterapia en pacientes con antecedentes de cáncer de recto, cérvix, útero, próstata, vejiga urinaria o testicular. Entonces, la mayoría de los casos los podemos observar con afectación de ilion distal. ¿Cuáles son los hallazgos? Hay una inflamación con edema mucoso y submucoso. Y en una fase subaguda y crónica se puede producir fibrosis. Entonces, dentro de la fisiopatología, como tal, la radiación, aparte como tal del daño celular con afectación de la mucosa, va a inducir una endarteritis obliterante.
lo que condiciona una secundaria isquemia mesentérica crónica. Y con el paso del tiempo va a desarrollar sitios de estenosis. Y esta se divide en ¿qué? Una toxicidad aguda, donde su máxima prevalencia se va a presentar entre la 4ª y 5ª semana del inicio del tratamiento, y una toxicidad crónica, que suele aparecer de entre los 18 a 60 meses. En este caso se puede complicar con obstrucción intestinal, una perforación, abscesos o fístulas. Aquí tenemos un caso, son 2 imágenes de tomografía, corte axial y una reconstrucción en sagital, donde podemos observar ese engrosamiento parietal de las asas intestinales, con realce mucoso, edema de la submucosa y realce de las seros. En este caso condiciona un estrechamiento de la luz con una dilatación retrógrada de las asas intestinales. Además coexiste con líquido libre interasa. En el reformateo sagital podemos observar y corroborar este realce difuso de la mucosa intestinal, con ese signo de la diana característico por ese realce mucoso con edema de la submucosa y realce de la serosa. Además podemos obtener otros hallazgos. Se puede ver una disminución focal de la densidad ósea a nivel de L5 y del sacro por supresión de la médula ósea. Este tipo de hallazgos nos pueden orientar más cuando se trata, en este caso, de una enteritis secundaria a radiación. ¿Por qué? Porque tal vez no podemos tener un acceso a la historia clínica del paciente, pero los hallazgos concomitantes nos pueden orientar más a qué es secundaria a radiación por esa supresión de la médula ósea a nivel del hueso. Acá otro caso, donde podemos ver un engrosamiento de la pared intestinal con ese realce mucoso, con edema de la submucosa y realce de las seros, y una engurgitación de los trayectos vasculares, con secundaria disminución de la luz y dilatación retrógrada de las asas intestinales. Casos de quimioterapia. ¿Cuáles son las complicaciones secundarias que se pueden presentar? Bueno, es una enteritis por quimioterapia, que se da predominantemente en pacientes con tratamientos con citotóxicos. La afectación puede ser difusa o, en caso de que sea focal, lo más frecuente es una afectación a nivel del ileón distal. ¿Qué fármacos se ven relacionados más en las complicaciones? Es el 5-fluoracil, capecitabina, paclitaxel y oxaliplatin. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Bueno, hay un engrosamiento de la pared intestinal, como podemos ver en este corte de tomografía en axial, con un realce de la mucosa marcado, un edema de la submucosa. Esto va a condicionar un ileo paralítico reactivo. En este caso también otro hallazgo que coexiste es esa presencia de nodularidades con densidad de tejidos blandos a nivel del omento. En este caso, pues es un paciente que tenía como diagnóstico CA vesical, donde ya tenía esos implantes peritoneales y en el omento. Otra de las causas que, a pesar que se pueden presentar, que son infrecuentes, es una perforación intestinal. Como les mencioné, es infrecuente, pero en este caso el pronóstico es muy reservado, puede ser mortal. Y el fármaco bevacizumab es de los en el que se ha visto con mayor relación. En este caso, el mecanismo sugerido de fisiopatológico es una alteración vascular con afectación, puede ser tanto tumoral de la serosa, pero que va a estar correlacionado con condiciones intestinales predisponentes, como puede ser una diverticulitis, un antecedente de una cirugía previa o una enteritis por radiación. Otra es la colitis isquémica. En este caso, se va un poco más relacionada con fármacos antineoplásicos, como es el bevacizumab, en combinación con irinotecan y 5-fluoracilo. Dentro de los hallazgos, pues vamos a ver, en caso de la colitis isquémica, pues es un engrosamiento humoral intestinal con neumatosis.
Se puede presentar un realce mucoso intenso en la fase reversible, posteriormente en una fase irreversible cuando ya está establecida la isquemia, una ausencia de realce de la pared intestinal. A su vez, puede presentar una dilatación intestinal, ascitis y otros signos como puede ser la oclusión venosa, arterial y el gas portomesentérico. Y aquí tenemos este estudio de tomografía, un corte axial, un reformateo coronal, el cual podemos ver predominantemente hacia la flexura esplénica del colon, es importante engrosamiento de la pared intestinal, con realce marcado de la mucosa, edema de la submucosa, con estriación de la grasa periférica, que se corrobora en el corte coronal, importante engrosamiento difuso de la pared. En relación a las neoplasias que se ven afectadas o que se presentan en pacientes inmunocomprometidos, nos vamos a enfocar dentro de las más frecuentes, que es el linfoma. ¿Esto por qué? Porque en los estados de inmunosupresión o enfermedades como enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca van a predisponer a la aparición de este tipo de neoplasias. Y se puede presentar tanto un linfoma no Hodgkin como no Hodgkin. Este último, los subtipos más comunes y que por ejemplo se ven asociados a infección por VIH, es el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma de Burkitt, y ambos están relacionados con infección por el virus de Epstein-Barr. ¿Qué es importante o remarcar en este tipo de pacientes, en pacientes inmunocomprometidos? Es que las complicaciones como el sangrado, la obstrucción intestinal, la perforación y la fistulización son más frecuentes en este tipo de pacientes. Con relación al linfoma del intestino delgado, es uno de los tumores malignos más comunes. Va a representar aproximadamente el 25% de todos los tumores malignos primarios del intestino delgado y aproximadamente el 40% de todos los linfomas gastrointestinales primarios. Los hallazgos tomográficos, en este caso, se presenta un engrosamiento marcado. A menudo es asimétrico y no obstructivo de la pared intestinal. Como les mencioné anteriormente, pues este se puede presentar con complicaciones como es la perforación o la formación de fístulas. Y algo de manera característica es que va a presentar múltiples adenopatías, como podemos observar en estas dos imágenes de tomografía en corte axial, donde podemos ver un engrosamiento que está focalizado a nivel de la válvula ileocecal, que en el corte coronal se puede observar que coexiste con múltiples adenopatías retroperitoneales y mesentéricas, con una marcada pérdida de la morfología habitual, aumento de los ejes cortos, incluso algunos con tendencia a la conglomeración. Tenemos otro caso, donde a nivel del ilion terminal se muestra un importante engrosamiento difuso y concéntrico de la pared intestinal, con realce de la mucosa. Se pueden observar también múltiples ganglios pericólicos, con morfología redondeada y un realce con administración del medio de contraste. Este hallazgo se va a corroborar en el corte axial, ese engrosamiento difuso y concéntrico de la pared intestinal con realce mucoso. Y bueno, en este caso, este paciente coexistía con una hernia posincisional, además de múltiples adenopatías periféricas contiguas. Y bueno, otro también se puede presentar es el trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Esto es secundario a la inmunosupresión posterior al mismo. En este caso, va desde una hiperplasia linfoide, que es relativamente benigna, hasta el linfoma de alto grado, como el caso que acabamos de observar. En este caso es el segundo tumor más frecuente en adultos receptores de trasplante. De manera general, el trastorno linfoproliferativo post-trasplante se va a definir como una proliferación anormal de los linfocitos, causada por la inmunosupresión necesaria después de un trasplante de órganos o células madre. En este tipo de pacientes, depende mucho del tipo de trasplante que se realizó. Por lo tanto, pacientes trasplantados de células madres
o receptores multiorgánicos van a presentar un mayor riesgo. La mayoría de los casos del trastorno linfoproliferativos post-trasplante se van a presentar durante el primer año posterior al trasplante. Y la infección por virus de Epstein-Barr es responsable en un 60 al 80% de los casos. Dentro de este trastorno, la afectación gastrointestinal se va a presentar del 5 al 33% de los pacientes trasplantados, con una predilección por el ileón distal. Y bueno, este se va a presentar como una masa excéntrica en la pared intestinal o un engrosamiento asimétrico. De estos se puede presentar como tal en estos casos con una ulceración y secundaria perforación. La oclusión intestinal, a pesar de que hay un engrosamiento marcado de la pared intestinal, es poco común. En este caso tenemos dos imágenes de tomografías. Donde se puede observar un engrosamiento difuso e irregular a nivel del ileón distal, con afectación de la válvula ileocecal y el ciego, con múltiples ganglios con pérdida de la morfología habitual, un aspecto redondeado sin visualizar, cortical y aumento de su eje corto. Este otro caso es un paciente, es un caso demostrable, es un paciente post-trasplante renal, donde podemos ver el injerto renal a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y bueno, como conclusión vamos a tener que el tracto gastrointestinal es una localización frecuente de una multitud de afecciones inflamatorias, infecciones oportunistas y neoplasias en pacientes inmunocomprometidos. Los hallazgos característicos en las pruebas de imagen, junto con hallazgos endoscópicos e histopatológicos, van a poder permitir realizar un diagnóstico preciso y a poder distinguir las distintas entidades. Las técnicas de imagen van a ser un apoyo multimodal esencial para el cribado, el diagnóstico y la evaluación de las complicaciones, así como el seguimiento de las manifestaciones gastrointestinales en este tipo de pacientes. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Espero que tengan un excelente día.